no es un primer intento, es el quinto intento de reforma electoral. La concentración y el abuso del poder. Se convirtió en un ejercicio distorsionándolo de ratificación, es decir, un fraude a la idea de la figura. Era una trampa monumental. Hoy estamos viendo una transición al autoritarismo. En Plan B es el final por ahora de varios intentos de la actual administración federal, pero también de la anterior, de cambiar las reglas que tienen los ciudadanos para elegir a sus gobernantes y representantes. Fueron 5 propuestas y aunque el Plan B fue frenado, al parecer la historia no terminará aquí y con ello surgen varios cuestionamientos. ¿Qué falló? ¿Qué se intentaba hacer realmente? Y sobre todo, ¿qué sigue? La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron el Plan B, pero mutilado, gracias a que el Partido del Trabajo, que votó a favor, puso como condición que el tema de la revocación de mandato quedara afuera. Así se concretó y Mocho pasó a la Cámara de Diputados. El proyecto autoritario sigue allí mientras lo permitamos y van a seguir insistiendo en desmantelar estos 2 pilares que son los únicos que le faltan para un tránsito digamos, completo hacia un régimen autoritario. Todas las reformas electorales que se habían realizado en México habían nacido, hasta ahora, desde la exigencia de la oposición y en consenso con el partido en el poder. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, eso cambió. Las intenciones han venido del propio escritorio de Palacio Nacional sin tomar en cuenta a sus adversarios políticos. Hay que agradecer porque a diferencia de lo que habían sido las reformas electorales durante los últimos 30 años, que habían sido el resultado de grandes consensos y sobre todo de diagnósticos compartidos y de la construcción de rutas acordadas, pactadas para resolver esos problemas. Había sido, pues digámoslo así, la primera propuesta, o estas fueron las primeras, porque es una secuencia de las primeras propuestas de cambio de las reglas del juego que pretendieron imponerse unilateralmente. No era la primera propuesta de cambiar las reglas electorales. El Plan B era el quinto. No es un primer intento, sino es el quinto intento de reforma electoral. En 2022, el presidente López Obrador planteó una ambiciosísima propuesta de reforma constitucional que trastocaba radicalmente los ejes fundamentales sobre los que se había venido construyendo nuestro sistema electoral en clave democrática. Era una reforma profundamente regresiva y riesgosa para la democracia. Para Lorenzo Córdoba, el final de este intento de reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta este Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es uno: cambiar las reglas de la contienda electoral. Los consejeros y consejeras desmantelaban prácticamente la estructura y las capacidades operativas del Instituto Nacional Electoral, entre muchos otros daños, incluyendo entre estos la posibilidad de que el gobierno interviniera directamente con sus dichos bajo la presunción de que se trataba de la libertad de expresión, o bien que el gobierno manipulara la lista de los votantes mexicanos en el extranjero, entre muchos otros temas. Finalmente se presentó el Plan B. Y el Plan B tampoco constituía un conjunto de reformas que mejoraran la condición de la democracia, sino que bajo el pretexto de la austeridad y de ahorrar recursos, se lastimaban, pues digámoslo así, principios básicos del federalismo, que es la dimensión del municipio la deciden los estados, el porcentaje de recursos que se destinan a sus congresos, a los congresos locales, lo deciden los estados, y también el hecho de que se pretendía, y este era el corazón de la última reforma del así llamado Plan B, que la revocación de mandato de la presidencia de la República, que el morenismo ha convertido no en un ejercicio de rendición de cuentas y un derecho en manos de los opositores, es decir, de quienes están en contra de que continúe la presidencia en el cargo, se convirtió en un ejercicio distorsionándolo de ratificación, es decir, un fraude a la idea de la figura. Para el exconsejero presidente del INE, lo que se pretende desde Palacio Nacional no es fortalecer a las instituciones electorales ni mayor participación de la gente. Lo que realmente se busca es que haya menos controles democráticos y, por consecuencia, mayor concentración del poder. El morenismo hay que entenderlo como lo que es, y hoy cada vez más claro. Es un movimiento
que se vende bajo una presunta transformación, pero que en realidad lo único que pretende es la concentración y el abuso del poder. Es el poder como fin en sí mismo, no es más que eso, hacerse del poder y ejercer concentrándolo y abusando del mismo el poder mismo. Es un movimiento de concentración de poder y por eso su carácter profundamente autoritario. Revestido sí con oropeles de justicia social, pero en realidad hasta todos los beneficios en términos de justicia social se han entendido como una maquinaria de poder para construir un potente aparato de clientelismo político. Pero a ver, la reforma electoral, para entenderla en sus propósitos, las de reformas electorales, estos intentos de regresión en lo electoral, tienen que verse como parte de un proyecto político mucho más amplio. La transición a la democracia, lo que conocemos como transición a la democracia, pasó en México por 4 grandes ejes que se constituyen cada uno de estos como los pilares en los que se sustentó ese cambio democratizador. El primero fue la apertura del sistema político y la creación de mecanismos que permitieran que el pluralismo al que se le permitía jugar dentro de la arena institucional finalmente pudiera verse reflejado en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Es decir, apertura y reflejo del pluralismo. Segundo, la creación de un sistema electoral completamente novedoso que nos permitiera, con nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevos procedimientos, tener elecciones libres y auténticas. Tercero, un poder judicial que, ajeno a los intereses del poder político, pudiera constituirse como lo quería la teoría de la división de poderes, en un contrapeso jurídico para los poderes políticos, es decir, el Congreso y el gobierno, haciendo que veníamos de una historia en la que el poder judicial había sido instrumentalizado y controlado precisamente para ser funcional al poder político y no para controlarlo como lo quiere la teoría de la división de poderes. Y cuarto eje, la creación de una serie de órganos autónomos, órganos constitucionales autónomos, que pasaron a ocupar facultades que se le quitaron a la presidencia de la República, aquel hiperpresidencialismo, precisamente para que fueran ejercidas con criterios técnicos y estos órganos se convirtieran en contrapesos al poder político adicionales a los 3 grandes poderes. Es decir, eran un mecanismo que fortalecía la división y por lo tanto el control del poder. Bueno, esos 4 ejes estaban en la mira del oficialismo. Después de todos estos intentos, algunos que han pasado a medias y otros que se han quedado solo en miles de hojas impresas o que han fallado estrepitosamente, lo único que ha quedado claro son las intenciones de quienes han ostentado el poder durante los últimos 7 años, una reforma electoral con cambios que les garantice triunfo segura y con una oposición disminuida y en algunos casos extinguida. Así como vivimos una transición a la democracia en los últimos 30 años, hoy estamos viendo una transición al autoritarismo que afortunadamente fue detenida o pospuesta por el fracaso de estas reformas electorales, pero que sigue formando parte de la agenda de concentración y abuso del poder que el morenismo se ha propuesto llevar a cabo. Se quería empalmar con las elecciones intermedias, de modo tal que la presidenta, al promover el voto en su favor, también generara un efecto arrastre y promoviera el voto por las candidaturas de su partido, con lo cual se afectaba gravemente la equidad en la contienda. Que la presidenta pudiera, con todo el aparato y la potencia de la comunicación gubernamental, hacer campaña en favor suya y de paso de sus partidos. Y 3, que nadie pudiera decir no a la campaña de la presidenta, o nadie pudiera hacer campaña porque la presidenta dejara el cargo. La revocación de mandato es un mecanismo para que los ciudadanos que están en contra de un gobernante la soliciten y voten para que salga. En México la debe de pedir el 3% del padrón electoral registrado, es decir, unos 3 millones de personas. Para que sea efectiva, debe de votar el 40% de los ciudadanos, unos 40 millones de votantes. Sin embargo, en el plan B se permitiría a la presidenta hacer campaña a su favor. Era una trampa monumental que afortunadamente, por las razones que hayan sido, afortunadamente no prosperó. Pero esas eran las intenciones, ¿no?, expresas detrás de esta reforma. Así que un plan B, entendido o a estas alturas sería un C, D, Z, ya no sé ni qué sea,
una reforma legal que no se ajuste a lo que está haciendo la reforma constitucional descafeinada que está en curso de aprobarse en la Cámara de Diputados, que se aprobó en el Senado, que se va a aprobar en Cámara de Diputados, podría ser muy riesgosa, así que no hay que bajar la guardia, porque las mañas del autoritarismo son muy amplias y autoritarios ya lo demostraron que lo son en abundancia. ¿Puede ser gravoso una reforma a leyes secundarias? Sí, si esas reformas van más allá de lo que fue el cambio constitucional. Hay que recordar que el plan B de López Obrador era súper dañino porque desmantelaba la estructura del INE, desaparecía el servicio profesional electoral y, como te decía, generaba una serie de condiciones que rompían todavía de manera más grave con la equidad en la competencia electoral. El riesgo sigue, asegura Lorenzo Córdoba, ya sea que el planteamiento sea constitucional o a través de leyes secundarias, donde se requiere mayoría en el Congreso y con los diputados que tiene Morena puede concretarlos. Por lo pronto, Morena ya no podrá presentar los mismos cambios a los artículos constitucionales que buscaba, sino hasta que pase un año. Así es que esto aún no termina. Así terminó en un fracaso clamoroso ese intento de desmantelamiento de las instituciones de la democracia y de las condiciones de la competencia electoral, afortunadamente, porque las elecciones en el futuro seguirán siendo, con todas las inequidades que el morenismo ha instrumentado, con el aval del tribunal y del INE, lamentablemente en su momento, pero seguirán siendo un espacio en el que la ciudadanía con su voto podrá premiar o castigar las buenas o las malas gestiones públicas, como viene ocurriendo hasta ahorita. El plan B cambió, pero no terminó. Eso ha advertido Morena desde el Congreso. Así es que esperarán una nueva oportunidad en los años que quedan de esta administración. Se puede presentar en 2027, 2028 o 2029 para ir a la gran batalla electoral en 2030 con nuevas reglas. En las próximas elecciones del 2027, las elecciones se regirán con las normas actuales. Pero bueno, siguen siendo las elecciones en México, el espacio en donde los ciudadanos podremos, con nuestro voto, como te decía, premiar o castigar las buenas o las malas gestiones públicas como debe ocurrir en democracia. Y todavía existen las condiciones, no para una contienda equitativa, no una cancha pareja, pero al menos sí para que el voto se siga respetando, porque la garantía fundamental de esto está intocada. Y esa garantía no es el INE, no es el Consejo General, no es el Tribunal Electoral, es que los votos los siguen contando ciudadanos que aleatoriamente van a ser escogidos y que van a ser capacitados para recibir y hacer el escrutinio de nuestros sufragios. Las reglas electorales pasaron sin cambios y los millones de electores podrán salir a las urnas en poco más de un año a elegir a sus gobernadores, diputados y presidentes municipales y la segunda parte de la elección judicial. Pero la disputa por reformar el marco normativo continuará.